Continuando con nuestro tema, vamos a ver la clasificación de los diferentes mapas temáticos. Es decir, los mapas temáticos se clasifican en mapas viales, es decir, todo lo que correspondería a un segundito, tengo aquí un mensaje, por favor, estoy leyendo del licenciado Cristian. Ay, qué pena. Ya. Entonces, decíamos que los mapas generalmente se pueden clasificar en mapas viales, mapas urbanos, viales que se van a mostrar las carreteras, los caminos, las vías de accesibilidad, etcétera. Mapas urbanos que se va a mostrar toda la parte del equipamiento, ¿no? El equipamiento urbano, como también, en este caso, pueden ser toda la parte de infraestructura. Demográfico, que se va a mostrar la parte de personas que habitan en determinadas regiones. Lingüísticos, lo que veíamos hace rato, un mapa sobre temático, sobre idiomas o lenguas que se hablan en diferentes regiones o espacios físicos. Climáticos, sobre el comportamiento del clima. Puede haber un mapa de ingresos, lo que veíamos hace rato, ingresos económicos por persona. ¿No? Mapas electorales, en el caso de la parte para los sufragios. Mapa de recursos económicos. Mapas administrativos. Mapas de etnias y tierras comunitarias. Mapas de población. Estos están directamente relacionados con los demográficos. Es decir, hay una gran variedad de mapas que existen y van a estar dentro de ellos, lógicamente, que también se encuentran los mapas temáticos de turismo, ¿no? Entonces, estos mapas, decíamos, responden a la veracidad también de los hechos, las distancias y los datos que se van a consignar en ellos. Por ejemplo, acá tenemos un mapa político administrativo del departamento de Cochabamba. Aquí, en esta parte, se puede observar la leyenda. Y estas son las referencias. Voy a agrandar un segundito la imagen. No ha salido muy visible, pero acá tenemos las leyendas que van a significar o qué significa cada uno de
de los colores, ¿no? Este ya se agrandó. Entonces, un mapa administrativo, pero cuando se trabaja con estas caracterizaciones, decíamos, siempre tiene que existir una leyenda. En este caso, la leyenda está apoyada a la mano derecha. En otros casos, la leyenda puede estar en la parte inferior derecha o en la parte inferior izquierda. Entonces, cada color tiene un significado. Acá tenemos un mapa de etnias y tierras comunitarias de origen del departamento de Cochabamba, ¿no? Y lo mismo, etnias y tierras comunitarias de origen. Cada color va a significar un dato que está consignado. Acá tenemos un mapa de población. Y en este caso es densidad poblacional, ¿no? La leyenda. Población en los puntos amarillos, de acuerdo al tamaño del círculo, tienen datos que consignan cifras de tantos a tantos habitantes, ¿no? La densidad, lo mismo, que en este caso está representada por el color naranja, mayor densidad, y menor densidad, los colores más oscuros, o viceversa. Pero siempre tiene que consignar una leyenda para poder interpretar. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Hola, Listen, está súper claro, la verdad. Está claro, ¿verdad? Súper claro, Listen. Perfecto. Ahora, aquí vamos a ver mapas turísticos. Este es un mapa turístico binacional entre Bolivia y Perú. Este mapa es más un mapa turístico informativo que un mapa cartográfico para planificación. Esto es un mapa para información. ¿Para informar a quién? A los turistas. Ahora, ¿por qué se utiliza en este caso el viceministerio, ¿no? Es decir, los dos entes oficiales del turismo del Perú y Bolivia están trabajando un mapa compartido? ¿A qué responde esto? ¿A qué creen que se deba? A ver, piensen un poquito. ¿Alguna idea?
Analí, Lisa, no le puedo escuchar bien. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ya. ¿Por qué existe en este caso un mapa turístico binacional entre dos países, Bolivia y Perú, que lo han difundido Porque entre, es decir, están compartidos, están difundiendo este material en todas las redes sociales por los entes oficiales del turismo, en este caso el Viceministerio de Turismo de Bolivia y Perú. quizás es porque tal vez haya algún atractivo en medio de los dos países, como el lago Titicaca. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, por eso Porque sería, mire, porque a ver, vamos a ver dónde está. Aquí está. Pero aquí está el lago Titicaca. Pero el mapa no es solamente del lago, sino aquí tenemos el Perú, todas las partes, los departamentos del Perú, y tenemos Bolivia, todos los departamentos. Inclusive, tiene aquí simbología. Estos son los símbolos. ¿A qué se deberá esto? Siempre nosotros tenemos que ser indagadores. Siempre tenemos que, es decir, motivarnos a preguntar el por qué, el cuándo, el cómo, el para qué, porque habíamos dicho de que el profesional en el área del turismo, la hotelería y la gastronomía y la administración tiene que ser muy creativo. Y para el caso del planificador, mucho más. Es decir, para ser planificador turístico, se requiere tener conocimientos teóricos, sí, sobre la teoría, las metodologías, las técnicas que se utilizan para elaborar el plan, etcétera, pero además se requiere de mucha, pero mucha creatividad. Entonces nosotros tenemos que indagar. Ustedes tienen que indagar mucho, tienen que preguntarse, tienen que leer, tienen que informarse, porque esta nuestra profesión hay que tener una cultura muy amplia. El turismo abarca no solamente una disciplina, abarca un sinnúmero de disciplinas. Historia, geografía, economía, sociología, estadística, administración de empresas, marketing, finanzas. Es decir, es un sinnúmero y muy grande de saberes que uno tiene que tener para luego poder ejercer la profesión. Entonces, y nos preguntamos en este caso, ¿por qué Bolivia y Perú están sacando material publicitario en base a mapas turísticos temáticos binacionales? Y eso responde a una pregunta fundamental. Para Bolivia, la mayor parte de los turistas extranjeros que ingresan a Bolivia es el rebalse del Perú. ¿Por qué el Perú? ¿Por qué se vende el Perú? ¿Cuál es el producto turístico estrella del Perú? Machu Picchu, Perú. Exactamente. El Perú no se vende como Perú. Se vende como Cusco, Machu Picchu. Entonces, esos turistas que van al Cusco y a Machu Picchu son los que bajan luego a Bolivia. Y ese fenómeno ha ocurrido siempre. Y cuando decimos siempre, son más de 30 años, 40 años. Y tal vez más. Siempre hemos recibido nosotros el rebalse de los turistas extranjeros que llegan al Perú. Muchos se quedarán en el Perú, solamente visitarán el Perú y se pueden ir a la Argentina, seguramente. Pero los que nosotros recibimos en Bolivia, la mayor parte son el rebalse que vienen del Perú. Es por eso que
se saca y se obtiene un material, un mapa turístico temático, donde se muestra las rutas que se pueden visitar desde el arribado al Perú, ¿no? Y en conjunto con Bolivia. ¿Por qué? Generalmente en lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Es de que los turistas que visitan Machu Picchu, Cusco, Machu Picchu, van a visitar Lago Titicaca. ¿Por qué? Esos turistas por lo general, la mayor parte de ellos, no todos, ¿no? La mayor parte de ellos van a arribar a Bolivia vía terrestre. Es decir, por transporte terrestre. Tomarán un bus desde el Cusco hasta Puno. Puno es de Perú. En Puno estamos acá. Esto es Puno, en el Perú. Hacia el lado de, porque no nos olvidemos que más o menos aquí debe ser el límite fronterizo, porque Bolivia tiene el 100% del lago, porque el lago Titicaca está dividido en dos partes, el lago mayor, que es esta, y el lago menor, que es esta. El 100% del lago menor corresponde a Bolivia, y una parte del lago, perdón, el lago menor corresponde a Bolivia en su totalidad. Y una parte del lago mayor corresponde a Bolivia y el resto al Perú. Entonces, si nosotros vemos el lago Titicaca desde el lado peruano, han hecho un buen desarrollo y emprendimientos porque inclusive, ¿no? Se ha mejorado y se ha puesto en valor algunos sectores del lago e inclusive se ha creado una isla flotante construida en base a los juncos que existen en el lago, a las totoras. Porque la totora es una variedad de planta, es un junco, es tipo casi caña, ¿no? Con la cual en el lago siempre se ha trabajado las embarcaciones de los pueblos antiguos que estaban asentados a orillas del lago Titicaca. Las balsitas que llamamos, ¿no ve? Entonces, con esas totoras se han logrado hacer una isla flotante donde yo no conozco, no he ido, inclusive se dice que tiene un hotel. Y es un pequeño poblado. Hay casas de los comunarios, etcétera, pero es artificial. Entonces, el Perú vende muy bien, es decir, pone en valor muy bien sus atractivos turísticos. Los trabaja muy, pero muy bien, ¿no? Entonces, es turistas que van a venir vía terrestre, ellos se han dado cuenta, los peruanos, de que viniendo del Cusco, lógicamente van a estar en Puno y de Puno van a pasar a Bolivia. Y hay dos opciones, ¿no? Que estos turistas van a visitar también la parte del lago Titicaca, la parte del lago boliviano, porque la mayor infraestructura que nosotros tenemos, infraestructura turística en ese sector, está a orillas del lago. Tenemos una gran cantidad de hoteles, el hotel Las Balsas, tenemos el hotel Titicaca, tenemos el hotel de Crillon Tours, es decir, hay un montón de hoteles, el Hotel Gloria, etcétera, un montón de hoteles que están a las orillas del lago o están en la misma península de Copacabana. Entonces, visitan el lado boliviano, esos turistas del lago, van a visitar Tiahuanaco y la opción fundamental es ir al salar. Visitan el salar, muchas veces ni siquiera bajan a la ciudad de La Paz, directamente del Alto. Emprenden el recorrido
Puede ser, ahora que hay avión, del aeropuerto internacional del Alto hasta el aeropuerto, vuelan hasta el aeropuerto de Uyuni, o como también hay carretera, una carretera muy estable, asfaltada, todo eso, por vía terrestre hasta Uyuni, Salar. En el Salar hay una hotelería que se está desarrollando muy bien, pero la operación receptiva es muy desorganizada en Uyuni. Es decir, es una desorganización total. Sus compañeros hace 2 años, no, el 2000, ahora estamos 20, la pandemia ha sido desde el 2020, ¿no ven? El 2018 han ido los chicos, o el 2019, si no me equivoco, han ido más de 100 alumnos, creo que han ido 120 alumnos con sus docentes, han ido a Uyuni para hacer un trabajo, para hacer una visita in situ, y cuando han presentado sus informes, para cada materia han presentado un informe del viaje, realmente hemos corroborado lo que siempre sabíamos, que es una desorganización total, absoluta, en el lago Titicaca, o perdón, en el Salar de Uyuni. Total, ¿no? Entonces, es por eso que existe es decir, este acuerdo binacional, porque se vende Perú y Bolivia. Bolivia siempre vende por medio del Perú. Y eso también se ve en las ferias mundiales de turismo. Aquí tenemos la ruta del Taquesi, ¿no? En la ciudad de La Paz. Aquí, por ejemplo, ven esta parte de la leyenda que dice ruta a pie. Entonces, todo es camino pedestre, acá, y este es camino carretero. Entonces, vemos inclusive los puntos, ¿no? Aquí está la ciudad de La Paz, y la opción es la vía de las ánimas, que se recorre hasta acá, hasta Choquecota, ¿no? Vía con transporte, vía carretera. Luego hay la caminata hasta Choclla, y la otra opción es ir desde Villa de las Ánimas, La Cumbre, Unduabi, y aquí ya se hace el circuito para llegar hasta Choclla, ¿no? Y se puede regresar también vía pedestre. O los que quieren pueden continuar hacia El Choro y Olosa para llegar a Coroico. Y continuar, toda esta parte ya corresponde a los yungas, es decir, a la parte de Alto Beni. Y aquí las características climatológicas son casi como las del Chapare. Son bosques húmedos, bastante vegetación y bastantes precipitaciones pluviales. O también se puede seguir por Coroico para llegar hasta Chulumani o Cobaya y continuar, ¿no? Entonces, aquí tienen la zona ampliada que correspondería acá. Entonces, es importante la utilización de esta herramienta de los mapas en todo el desarrollo de la planificación, porque vamos a sistematizar toda la información. Aquí tenemos un mapa turístico, Salar y Lagunillas, ¿no? Estos mapas están direccionados o están concebidos o creados con el fin de la información turística. Cuando se elabora el plan, se tiene que hacer una planimetría mucho más fina. No, aquí tenemos el Salar de Uyuni, y aquí tenemos todas las diferentes rutas desde la población de Uyuni, porque el centro, en este caso el punto de partida es Uyuni, y de Uyuni para ir al Salar. Ahora se puede pasar hasta Tupiza, San Vicente, inclusive hay opciones para poder llegar hasta el norte
argentino. Aquí tenemos Laguna Verde, desde acá, Villa Alota, todo este sector. Voy a cambiar de colorcito de... A ver si con este puntero... No nos vamos a poner verde, azul. Ya. Entonces, todo este recorrido, hay diferentes opciones: Laguna Colorada, Villa Alota, el Salar de Chungaña, el Salar de Laguni, ¿no? San Pedro, Colchani. Es decir, hay una oferta turística muy importante y aquí tienen justamente la simbología que decíamos. El cementerio de trenes, aguas termales, ustedes van a ir ubicando acá. Aquí está, por ejemplo, el símbolo del cementerio de trenes. Aguas termales, aquí están las aguas termales. Ruta de ciclismo, acá. Entonces, esa la podemos ver acá. Gasolineras. Entonces, todo está en base a simbología. Hotel, le han puesto una cama, pero generalmente la simbología universal es una H. Una H en un círculo. Significa hotel. Entonces, este es un mapa temático, ¿ya?, que combina atractivos e instalaciones turísticas. La arroba, el símbolo de arroba significa que hay internet. En este caso, aquí tenemos, en Uyuni tenemos internet. En San Cristóbal también hay internet. La maleta significa primeros auxilios, que debe haber posta sanitaria, etcétera. La tenemos acá. Rutas para descubrir, estas. Aquí están las carreteras, que es este rojo, ¿no? Y la línea férrea que ya no va a operar, dice, ha salido hace una semana. En las noticias de que esta es la ruta férrea, ya no va a operar. Aquí tenemos otro mapa de Uyuni. Aquí está el cementerio de trenes. Aquí está el Hotel de Sal. Aquí está la población de Uyuni. Aquí está Potosí. Aquí está Sucre. Aquí está Colchani. Desde La Paz. Vamos bajando. La Paz, Oruro. Para llegar hasta Uyuni. Hoteles de Sal. El Salar de Chiguana. Está acá. Villa Alota. Culpinaca. Laguna de Cañapa. Laguna Hedionda. Laguna de Chancota, Laguna Honda, aquí está el árbol de piedra, aquí está Laguna Colorada, aquí está el volcán Ollagüe, aquí está San Juan. Y aquí tienen la simbología. En este caso significa que estos son refugios. Estas casitas son refugios. Y los refugios, ¿no?, pueden ser, es decir, no está bien clasificado acá porque acá nos dice que es el Hotel de Sal y aquí tiene el mismo símbolo, porque los refugios generalmente son en casa de campesinos. Aquí tendremos el volcán, el Licambur y las aguas termales. Aquí en Santa Cruz tenemos otro mapa temático, el Parque Noel Mercado, La Concepción, San Ignacio, San Miguel, Santa Ana, San Rafael, San José de Chiquitos, los Chochis, Roboré, El Pantanal, Santiago de Chiquitos, Cotoca, Biocentro del Güembe, Las Cuevas, Samaipata y el Parque Nacional Amboró. Acá tienen un mapa de la ciudad de La Paz que está trabajado dentro del área, es decir, y del plan regulador de la ciudad de La Paz. Acá tenemos el 1, que sería, aquí por números he hecho la leyenda. Ustedes ven acá la leyenda. El número 1 significa que es
la Plaza Murillo, que es la plaza central, ¿no? Después tenemos el 2, que es la plazuela de la Pérez Velasco. Después la calle Eguino, el número 3. Y aquí tienen toda la parte de la señalización. Y así sucesivamente. Entonces, este es un mapa, ¿no?, que muestra, y estas caracterizaciones, todas estas caracterizaciones, como bien decía su compañera Caso, es decir, hoy en día la tenemos en la aplicación del Google Maps, ¿no? Es decir, inclusive tenemos, si nosotros bajamos esa aplicación, el Google Earth, entonces inclusive podemos ver y inclusive incorpora audio, ¿no? A la derecha, tuerza, porque uno pone el punto donde está al punto que quiere llegar. A la derecha, 100 metros, tuerza a la derecha. 500 metros, siga recto, tuerce a la izquierda. Entonces, es inclusive un GPS gratuito, ¿no?, que nos permite a nosotros podernos ubicar. Es decir, ha ayudado mucho para poder hacer los recorridos si uno va por cuenta propia o alquila un carro o finalmente va en transporte público. Acá tenemos Cochabamba, un mapa temático turístico de Cochabamba, ¿no? Y aquí está por colores. Aquí tenemos el área metropolitana, la zona metropolitana, que está en color celeste. La zona andina, que correspondería a este sector, que son varias provincias. Este sería el cono sur, desde Tiraque, Misque, etcétera, con el color naranja. El verde, todo lo que es el trópico, ¿no? Y este color medio verde Pacay, que sería la parte que corresponde al Valle Alto. Y aquí tienen ustedes la utilización de la simbología en la leyenda. El hospedaje, el aeropuerto, etcétera. Entonces, se trabaja con símbolos. Acá tenemos ratios de conversión, ¿no?, que en este caso, si vemos, esta es una pista de esquí, ¿no?, una pista de esquí, donde en la parte roja, que es allí, entonces son los espacios que son donde se realiza realmente la actividad de esquiar. Entonces, esto nos permite, el ratio es la medición que se hace del espacio útil para la actividad turística. Entonces, el ratio es de acá a acá que se utiliza. Aquí tenemos una planimetría general trabajada a mano, ya, visuales de las volcadas hacia la naturaleza. Es un mapa que se ha hecho a mano, un mapa temático. Aquí tenemos el área de circulación, visual hacia el agua, ¿no?, porque toda esta es la parte de una laguna. Aquí vemos la parte peatonal, circulación peatonal. Y aquí vemos ya, en base a una planimetría, a una carta geográfica, miren, aquí están los nombres inclusive de los valles, los lugares. Este es un mapa que se ha trabajado en base a un mapa topográfico, porque aquí inclusive podemos ver los ríos, la parte de las quebradas, etcétera, y se ha pintado, ¿no?, la parte que va a corresponder al circuito turístico. Y estos números seguramente representan el número de las rutas camineras, es decir, las carreteras. Aquí tenemos un anteproyecto en un mapa, es decir, un mapa de un anteproyecto que forma parte de un anteproyecto. La relación con la ciudad es el río Escota, ¿no?, donde vemos cómo se pretende que se va a utilizar y se va a mejorar la ciudad
como destino turístico mejorando. Hay paradores para bicicletas, para senderismos, miradores. Aquí podemos inclusive ver un complejo ecoturístico de naturaleza, intervención en lagunas, en esteros próximos a la ciudad, ¿no? Entonces, toda esta parte, áreas de expansión de la ciudad, está preveyendo, ¿no? Aquí se está preveyendo de que la mancha urbana va a crecer y va a crecer mucho más hacia este sector. Aquí vemos lo mismo, un mapa topográfico con la leyenda que significa cada uno de estos colores. Y aquí tenemos un turista haciendo una caminata en base a una o por medio de una senda. Aquí tenemos un mapa que sale de Ciudad de México y llega hasta la ciudad de Puebla. A partir desde México, aquí está la ciudad de Puebla, Los Ángeles de Puebla, y aquí vemos las carreteras. Por eso el rojo significa autopistas. Y estas autopistas son de 4 carriles. Carreteras federales, las negras. Caseta de cobro, en este caso del peaje, y las gasolineras. Aquí vamos a ver una parte que representa el perfil del consumidor turista. Es un análisis cuantitativo del comportamiento de los flujos en relación al mercado y la evaluación de los atractivos. El mercado, esto es para Cuba. Este es el mercado, es la nacionalidad de donde provienen los turistas. Aquí tenemos el rango de edades. Uno de los indicadores de los parámetros es edad. La edad es de los 25 a los 59 años y mayores a 60 años. Y aquí tenemos la nacionalidad: canadienses, alemanes, italianos, franceses, españoles y del Reino Unido. ¿No? Entonces, eso significa la porcentual de las llegadas del Canadá, el 69%, de Alemania el 75%. Otro elemento es la motivación. ¿Qué los motiva a llegar a Cuba? A los canadienses. Para los canadienses es sol y playa. Para los alemanes también es sol y playa, en su mayor parte. Los italianos, sol y playa. Para los franceses es menos el sol y la playa, lo mismo que para los españoles y los británicos. Historia y cultura, los canadienses. Naturaleza, los canadienses. El resto no hay los datos. Y del Reino Unido, lo mismo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, quedamos ahí hasta la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana.